Le dijeron que sería un día de fiesta, y la palabra fiesta brilló en la imaginación de la niñita rubia como brillan las perlas en vitrinas distantes. A ella le gustaba creer que las fiestas estaban hechas de música en el volumen justo, de platos servidos sin prisa, de adultos que recuerdan hablar bajo cuando hay niños cerca. Le gustaba pensar que una boda era, ante todo, una promesa de cuidado. Y si había una promesa, era inevitable que ella recordara, en silencio. Otra promesa, la más antigua, la que su madre biológica le hacía cada noche, cuando la arropaba con la sábana y pasaba la mano por los hilos dorados de su cabello. La madre ya no estaba allí, pero seguía siendo luz, recordada por el padre rubio, por los cuadernos de la escuela, donde la niña pegaba flores secas, y por los rincones de la casa, donde aún se sentía un perfume leve de lavanda, como si el aire la recordara. La nueva familia había venido con un arreglo de esperanzas. El padre, hombre rubio, trabajador y honesto, creyó que la vida podría encontrar equilibrio. La mujer que se había convertido en madrastra, también rubia, había surgido con habla dulce y promesas sobre ver a la niña como hija. Pero las promesas pronunciadas en la superficie no suelen alcanzar el fondo, y con el pasar de los meses, la niña entendió que había dos voces en la casa, la voz que la madrastra mostraba al padre y al mundo, toda pulida y cuidadosa, y la voz reservada para los momentos en que estaban solas, una voz fría que enumeraba defectos, criticaba gestos simples, disminuía risas y deseos pequeños, como el de usar el lazo azul que su madre le había dado. La niña había aprendido a moverse con cautela por la casa, midiendo cada paso, cada palabra. Sabía exactamente qué cajones no debía abrir, qué fotos no debía mirar por mucho tiempo, qué recuerdos debía guardar solo en su corazón. El lazo azul vivía escondido en el fondo de su mochila escolar, envuelto en un pañuelo que olía a lavanda, sacado solo en momentos robados de soledad. Cuando su padre preguntaba si estaba feliz, ella asentía con una sonrisa que había aprendido a fabricar, porque entendía, con esa sabiduría antigua que tienen los niños lastimados, que los adultos muchas veces prefieren la mentira cómoda a la verdad incómoda. Cuando la familia de la madrastra anunció la gran boda, un evento opulento de esos en que la servilleta parece tejida para fotografía, el padre tuvo un contratiempo de trabajo, de esos impostergables que se imponen, y la niña fue llevada por la madrastra. El vestido de la niña fue escogido a las prisas, de una tela honesta, sin brillos, y la madrastra dijo, con una media sonrisa que parecía ensayo, que aquello era suficiente para quien solo iría a acompañar. La pequeña no protestó. Ya había aprendido que protestar solo traía más frialdad, más miradas duras cuando nadie más estaba mirando. Al llegar al salón, la niñita percibió inmediatamente que había dos especies de gente. La gente que recibía sonrisas y la gente que recibía miradas medidas. La familia de la madrastra componía un coro de gentilezas hacia afuera y de pequeñas crueldades hacia adentro. Las luces del lugar eran doradas, había flores blancas en cada esquina, y el murmullo de conversaciones elegantes llenaba el aire. Todo parecía perfecto, como una postal de revista, pero la niña sentía que algo en ese ambiente la excluía, como si fuera una mancha en un cuadro inmaculado. La primera punzada del día no tuvo grito ni lágrima. Fue el silencio cuando la niña preguntó dónde se sentaría y le señalaron una mesa lateral pegada a la pared, compartida con personas que trabajaban en el evento. Dijeron con naturalidad que las mesas principales eran para la familia, y la madrastra asintió satisfecha. La pequeña caminó hacia esa mesa sintiendo que cada paso la alejaba más de la fiesta real, la que sucedía en el centro del salón, donde los niños reían y corrían entre las mesas decoradas.
Se sentó en su silla al lado de un mesero que le sonrió con pena y observó desde lejos cómo la madrastra saludaba y abrazaba a todos con esa calidez que nunca mostraba en casa. Poco después, cuando sirvieron el pastel de varios pisos, la niña reunió coraje. Vio ese pastel magnífico, decorado con flores de azúcar y brillos comestibles, y pensó que tal vez, solo tal vez, podría probar un pedazo del piso más bonito, el que tenía figuritas de cisnes. Se acercó tímidamente a una de las tías de la madrastra y lo pidió con voz bajita. Se oyeron risas ahogadas y alguien comentó lo suficientemente alto que ciertos niños no tienen noción de etiqueta. El rubor en el rostro de la niña subió como un sol injusto. Las mejillas le ardieron. Los ojos se le llenaron de lágrimas que no podía dejar caer, y regresó a su mesa del rincón con las manos vacías y el corazón más pequeño. Más adelante, cuando la música llamó a los niños a la pista, no llamaron a la rubita. Ella vio cómo otros niños de su edad corrían felices hacia el centro, tomados de las manos, girando al ritmo de canciones alegres. Algo en su pecho le dijo que ella también podía estar ahí, que ella también merecía bailar. Tímida, se atrevió a dar un paso hacia adelante, pero la mano de la madrastra le apretó la muñeca en una advertencia seca para no pasar vergüenza. La niña se quedó quieta, sintiendo cómo ese apretón le quemaba la piel, y bajó la mirada. Fue entonces cuando el destino, que suele caminar despacito, prefirió atravesar el salón como quien abre las cortinas de un escenario. Un hombre alto, de postura tranquila, cabellos rubios con discretos hilos plateados en los laterales, observaba desde lejos. Ocupaba un lugar importante entre los invitados, no por afectación, sino por el reconocimiento que cargaba. Un empresario que había construido riqueza con discreción y reputación con coherencia. Él había notado, desde el inicio, la coreografía de exclusión diseñada alrededor de la niña. Había visto cómo la apartaban, cómo la ignoraban, cómo esa criatura pequeña intentaba hacerse aún más pequeña para no molestar. Y algo en esa escena le removió algo profundo, algo antiguo. Se levantó. Sin teatralidad, caminó hasta ella y le ofreció la mano, como si invitara no a una niña aislada, sino a la propia idea de justicia para un paseo breve. La música no se detuvo, pero el salón se volvió diferente. El salón entero pareció contener la respiración. La niña levantó los ojos, confundida al principio. Un hombre elegante, con traje impecable y una sonrisa que parecía genuina, le extendía la mano a ella, a la niña del rincón, a la que nadie había querido invitar. Por un momento pensó que era un error, que él la confundía con otra persona, pero el hombre se agachó a su altura y le preguntó suavemente: «¿Me concedes este baile?» Su voz era cálida, como el chocolate caliente en las mañanas de invierno que su madre solía prepararle. Con pasos contenidos, él condujo a la niñita a la pista y bailó con ella una danza simple, clara como el agua servida en vasos de cristal. No era una danza complicada, solo pasos sencillos, pero para la niña era como si estuviera flotando. Las miradas cambiaron de color. Algunos invitados murmuraban, otros sonreían con sorpresa. La madrastra, desde lejos, mantenía la sonrisa profesional, pero la mandíbula delataba la incomodidad. Sus manos apretaban la servilleta sobre su regazo, hasta que los nudillos se le pusieron blancos. La familia de ella, atónita, intentaba descifrar el motivo de la atención. ¿Quién era esa niña para merecer un baile con uno de los hombres más respetados del evento? La niña, por su parte, bailaba como quien aprende, justo ahí, que existe lugar para sus pasos. Sus pies pequeños seguían el ritmo guiados por la mano segura del hombre. Por primera vez en toda la tarde, no se sentía invisible.
No se sentía como un error que necesitaba ser corregido. Se sentía vista, reconocida, importante. Después de la música, él se agachó hasta la altura de la niña. Le entregó una servilleta de lino. Le preguntó si estaba todo bien. La niña asintió. Sin poder articular palabra, los ojos brillantes de una emoción que no sabía nombrar. El hombre le sonrió y dijo, sin prisa, que recordaba a alguien con los mismos hilos de oro en el cabello, que también sonreía con la comisura de los ojos, y afirmó algo que cambió el tono del día. No hay fiesta que valga si una niña no se siente acogida. No fue un regaño, fue una constatación. Pero todos en ese salón la escucharon como lo que era, un juicio silencioso sobre lo que estaba sucediendo. Los invitados que antes fingían no ver comenzaron a acercarse, uno a la vez, ofreciendo palabras gentiles, platos de dulces, intentos tardíos de reparación. Una señora mayor le trajo un trozo de pastel del piso bonito, el que tenía los cisnes. Un joven le ofreció jugo en una copa elegante. Varios niños, animados por sus padres, la invitaron a jugar. La familia de la madrastra, acorralada por la vergüenza, ensayó disculpas vagas. La madrastra habló de malentendidos, de exceso de compromisos, de confusiones de lista, como si el desamparo hubiera sido error de planilla. Pero el hombre de cabello plateado no había terminado. Con la misma calma con la que había invitado a bailar a la niña, se acercó al mesero que había estado sentado en la mesa del rincón. Intercambiaron algunas palabras en voz baja. El mesero, un hombre joven de rostro honesto, asintió y luego, con discreción, comentó que la niña había sido colocada propositalmente en ese rincón. Una ceremonialista, a un gesto del empresario, confirmó que había recibido instrucciones para evitar exposición de la pequeña. No hubo escándalo. Hubo anotaciones mentales, como quien marca en el calendario interior el origen exacto de una herida. El ambiente en el salón había cambiado. Lo que antes era una celebración elegante, ahora tenía un aire incómodo, como si todos hubieran sido testigos de algo que preferirían no haber visto. La madrastra intentaba mantener la compostura, pero sus movimientos eran rígidos, forzados. Saludaba a los invitados con la misma sonrisa de antes, pero ahora esa sonrisa parecía una máscara a punto de quebrarse. La niña, mientras tanto, estaba rodeada de atenciones que antes le habían sido negadas. Pero algo en ella había cambiado también. Ya no quería estar ahí. Ya no quería esos dulces que le ofrecían por culpa. Ya no quería esas sonrisas que llegaban tarde. Solo quería irse a casa, abrazar a su padre y contarle sobre el hombre amable que la había sacado a bailar cuando nadie más lo hizo. El empresario se despidió de la niña con una reverencia pequeña, como si ella fuera una dama importante. Le prometió que volverían a verse y ella, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una promesa de un adulto podría cumplirse. Él le guiñó un ojo y se alejó, dejándola con una sensación cálida en el pecho, como si acabara de recibir un regalo invisible, pero valiosísimo. La fiesta continuó, pero ya no era la misma. Los novios cortaron el pastel, hubo brindis, discursos emotivos, pero todo aquello parecía opacado por lo que había sucedido. La pequeña rubita del rincón había sido el verdadero centro de la noche, aunque nadie lo hubiera planeado así. Cuando finalmente llegó el momento de irse, la madrastra tomó a la niña del brazo con más fuerza de la necesaria y la condujo al auto en silencio. Durante todo el camino a casa no dijeron una palabra, pero el silencio de la madrastra era distinto al de siempre. No era el silencio frío y calculado de quien tiene el control. Era el silencio tenso de quien sabe que algo se ha roto y no puede repararse con palabras bonitas. La niña miraba por la ventana del auto, viendo las luces de la ciudad pasar como estrellas fugaces.
Apretaba contra su pecho la servilleta de lino que el hombre le había dado, y en su mente repetía sus palabras. No hay fiesta que valga si una niña no se siente acogida. Por primera vez en mucho tiempo, la niña sintió que alguien importante, había visto lo que realmente pasaba, y eso cambiaba todo. Al llegar a casa, la madrastra le dijo que se fuera directo a su cuarto. La niña obedeció, pero antes de subir las escaleras, volteó a mirar a la madrastra. Había algo diferente en sus ojos. Ya no era solo la niña asustada que trataba de no molestar. Había una chispa pequeña de algo nuevo, la conciencia de que no estaba sola, de que había justicia en el mundo, de que alguien podía verla y reconocer que merecía más. Al día siguiente, el padre recibió una visita inesperada. El millonario fue hasta la empresa donde él trabajaba. Tocó a la puerta con urbanidad y pidió algunos minutos. El padre, sorprendido de ver a un hombre de tal prestigio en su modesta oficina, lo invitó a pasar con nerviosismo mal disimulado. Se preguntaba qué podría querer un empresario tan importante con él, un simple trabajador que apenas llegaba a fin de mes. El hombre se sentó y contó, paso a paso, lo que había visto. No dramatizó, no exageró. Describió la exclusión como si señalara una gotera en el techo. Podía parecer pequeña, pero deja marcas largas. Habló de la mesa en el rincón, del pastel negado, de las miradas de desprecio, del apretón en la muñeca cuando la niña intentó bailar. Habló de cómo una criatura tan pequeña intentaba hacerse invisible para no causar molestias. Cada palabra caía sobre el padre como una piedra, pesada y fría. El padre, hombre rubio que se equilibraba entre exigencias del trabajo y esperanzas domésticas, sintió el suelo moverse bajo sus pies. ¿Cómo era posible? ¿Cómo no había notado nada? La gratitud por el gesto del desconocido se mezclaba con una incredulidad defensiva. ¿Habría su propia esposa sido tan cruel? Él conocía las tensiones en casa. Sabía que las cosas no eran perfectas, pero nunca imaginó que llegaran a ese extremo. La madrastra siempre había sido tan cuidadosa delante de él, tan atenta, tan preocupada por el bienestar de la niña. ¿O acaso todo había sido actuación? El empresario vio la confusión en los ojos del padre y añadió con suavidad: «No vengo a causar problemas, sino a abrir los ojos. Su hija merece ser vista, merece ser cuidada, y lo que vi ayer no fue cuidado». Se levantó, le estrechó la mano al padre con firmeza y se despidió, dejando tras de sí un silencio denso que llenaba toda la oficina. El padre no pudo concentrarse en el trabajo el resto del día. Las palabras del millonario daban vueltas en su cabeza como un torbellino. Recordó momentos que antes le habían parecido insignificantes. Las veces que llegaba a casa y encontraba a su hija en silencio en su cuarto. Las ocasiones en que la madrastra explicaba por qué la niña no había ido a tal o cual actividad escolar. Las fotografías de la madre que un día estaban en la sala y al siguiente ya no. Todos esos detalles que había dejado pasar, confiando en que su esposa sabía lo que hacía, ahora se reacomodaban en su mente formando un patrón aterrador. Esa noche, al llegar a casa, encontró a la madrastra en la cocina preparando la cena con movimientos mecánicos. Ella los saludó con su sonrisa habitual, pero él pudo ver por primera vez la falsedad detrás de esa sonrisa. Le preguntó sobre la boda, sobre cómo había estado todo. La madrastra respondió con su narrativa pulida de siempre, llamando todo equívoco, atribuyendo las fallas al equipo del evento, sugiriendo que la niña fantasea situaciones por extrañar a su madre. Habló con voz dulce, con preocupación fingida, con esa capacidad que tienen algunas personas de convertir la mentira en algo que suena razonable. Pero el padre había decidido escuchar también a su hija. Subió las escaleras con pasos lentos.
el corazón latiéndole fuerte en el pecho. Tocó la puerta del cuarto de la niña y entró. Ella estaba sentada en su cama, abrazando un cojín, mirando por la ventana hacia la noche oscura. Cuando lo vio, intentó sonreír, esa sonrisa fabricada que había perfeccionado para no preocuparlo. «Cuéntame sobre la fiesta», le dijo él, sentándose a su lado en la cama. Y esta vez no aceptaría respuestas a medias. Cuando la niñita habló, la voz vino pequeña, pero las palabras eran grandes. Ella contó de cosas que no nacen de un solo día, del lazo azul que la madrastra escondía, de las cartas de su madre que la madrastra decía no ser adecuadas para una niña, de las fotos antiguas que habían sido guardadas en un armario alto al cual ella no alcanzaba. Contó de la mesa en el rincón y del pastel negado. Contó de cómo, en la boda, sintió que su presencia era un incómodo que necesitaba ser cubierto con manteles largos y sonrisas cortas. Las palabras salían entrecortadas, a veces entre sollozos silenciosos que había aprendido a contener, porque llorar en voz alta traía más problemas. El padre la escuchó con un nudo en la garganta que crecía con cada frase. Su hijita, su pequeña luz que le quedaba de la mujer que había amado, había estado sufriendo bajo su propio techo y él no se había dado cuenta. Se había dejado engañar por las palabras dulces y las explicaciones razonables de la madrastra. Había querido creer que todo estaba bien porque era más fácil, porque él trabajaba tanto y llegaba tan cansado que no tenía energía para cuestionar, para investigar, para ver más allá de las apariencias. Esa noche el padre no durmió. Bajó a la sala y se sentó en la oscuridad, pensando. Recordó el día en que la madre se fue, cómo le había hecho prometer que cuidaría a su niña, que nunca dejaría que nadie la lastimara, que mantendría viva su memoria, y él había fallado. Había permitido que otra mujer entrara a su casa y borrara los rastros de la que se había ido. Había permitido que su hija fuera tratada como un objeto incómodo que hay que esconder. A la mañana siguiente, el padre no fue a trabajar. Pidió el día libre y se dedicó a investigar. Primero, fue a la escuela de su hija sin avisar. Conversó con la profesora y descubrió que notas enviadas a casa pidiendo autorización para actividades habían sido respondidas por la madrastra con negativas justificadas por compromisos. Supo que la niña tenía talento en artes y que un dibujo suyo de una mujer rubia sosteniendo a una niña había sido elogiado en el salón. Supo que la niña evitaba participar en dinámicas de grupo cuando la madrastra estaba cerca, como si temiera reprobaciones posteriores. La profesora, una mujer de mediana edad con ojos bondadosos, le dijo con cuidado: «Su hija es especial, tiene un don para expresarse a través del arte. Pero he notado que cuando usted no viene a las reuniones, cuando es su esposa quien viene, la niña se encoge, se hace pequeña, y eso no es normal en una criatura de su edad». El padre también habló con otros padres, con el personal de la escuela, y todos confirmaron lo mismo. La niña era dulce, talentosa, inteligente, pero había algo en ella que estaba apagándose lentamente, como una vela que se consume sin que nadie note hasta que la luz está por desaparecer por completo. Cuando el padre volvió a casa, era otro hombre. No era el hombre que había aceptado explicaciones fáciles, que había confiado ciegamente en promesas bonitas. Era un hombre que había despertado de un sueño incómodo y ahora veía la realidad con claridad dolorosa. Esa tarde, sin gritos, sin dramatismo, pidió que las cartas de la madre fueran devueltas a la niña, que las fotos salieran del armario alto, que el lazo azul volviera al cajón del tocador. La madrastra protestó, dijo que todo era para evitar confusiones emocionales y ayudar a la niña a seguir adelante. Su voz era controlada, pero había un filo de pánico en ella.
Estaba perdiendo el control de la narrativa que había construido tan cuidadosamente. El padre respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. Seguir adelante no es olvidar, es recordar sin cortarse. Y voy a establecer una regla. Las decisiones sobre mi hija serán compartidas, y el cariño por la memoria de su madre no será negociable. El ambiente en la casa cambió esa noche. La madrastra, herida en la autoridad que juzgaba ser su cetro, se retiró a su cuarto sin cenar. El padre subió al cuarto de su hija y uno por uno bajó las cajas del armario alto. Juntos, padre e hija abrieron esas cajas que contenían la memoria de la madre, fotografías sonrientes, cartas escritas con letra delicada, pequeños objetos que guardaban historias. Los días siguientes fueron como caminar sobre vidrio roto. El ambiente no cambió de un día para otro, como el padre había esperado ingenuamente. La madrastra, herida en su orgullo, intentó recuperar el control con gestos públicos de bondad. Publicó fotos con la niña, sonriendo en redes sociales, ofreció regalos caros sin motivo, propuso paseos que parecían felicidad envasada. Pero los gestos de vitrina no curan lo que sucede en el almacén del alma. En privado, seguía con pequeños sabotajes, comentarios sobre la forma de comer de la niña, comparaciones con otros niños, restricciones camufladas de preocupación. Pero la niña ya no estaba sola. Además del padre atento, había ahora una red de ojos que la veían, la profesora. El mesero que había escrito una carta al padre describiendo lo que había visto en la boda, la ceremonialista que había confirmado las instrucciones, una vecina sensible a las sutilezas de las ausencias. El millonario se mantuvo cerca en esos días, no como salvador en caballo blanco, sino como alguien que reconoce una responsabilidad moral después de ser testigo de algo. Mandó flores para la niña, con una tarjeta simple, agradeciéndole por el baile. En otra ocasión, envió un libro de historias sobre valentía cotidiana, con dedicatoria discreta que decía, «Para quien merece ser vista». La niña guardó ese libro como un tesoro, leyéndolo cada noche antes de dormir, y entonces llegó el día que cambiaría todo. El millonario invitó al padre a tomar un café en un lugar tranquilo del centro de la ciudad. Se sentaron junto a una ventana, desde donde se veía el movimiento de la calle, gente yendo y viniendo con sus vidas llenas de propósitos diversos. El empresario pidió 2 cafés y, después de un silencio cómodo, comenzó a hablar. «Hay algo que necesito contarle», dijo el millonario, mirando su taza como si las palabras correctas estuvieran escritas en el líquido oscuro. «Algo que explica por qué no pude quedarme callado cuando vi lo que le hacían a su hija». El padre se inclinó hacia adelante, intrigado. «Hace años», continuó el empresario, «yo estaba perdido. No en el sentido de no saber a dónde ir, sino perdido en burocracias, en papeles, en puertas que se cerraban una tras otra. Estaba tratando de resolver un asunto legal que podía costarme todo lo que había construido. Un error del pasado que volvía a perseguirme. Fui a una oficina pública, de esas donde la gente trabaja abrumada por la cantidad de casos, donde es fácil ser solo un número más en la fila». Hizo una pausa, y sus ojos se llenaron de un brillo nostálgico. Pero ahí estaba ella, una mujer que, a pesar del cansancio evidente en su rostro, me escuchó de verdad. No como funcionaria cumpliendo un horario, sino como ser humano reconociendo a otro ser humano. Era rubia, con un perfil delicado, y tenía un sonriso tranquilo que hacía pensar que todo podría resolverse. Me explicó caminos que yo no había visto, me orientó con paciencia, me trató como persona y no como problema. Cuando le agradecí, ella simplemente dijo, «Todos merecemos ser ayudados cuando lo necesitamos». El padre sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El corazón comenzó a latirle más rápido.
Antes de irme, siguió el millonario. Le pregunté su nombre. Ella me dio una tarjeta pequeña con el nombre de la oficina y su nombre escrito a mano, Ana Clara. Nunca olvidé ese nombre, ni esa gentileza. Gracias a su ayuda, pude resolver el problema, y gracias a eso, pude reconstruir mi empresa, pude crecer, pude llegar a donde estoy ahora. El padre no podía hablar. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos porque él sabía antes de que el millonario terminara, que estaba hablando de la madre de su hija, Ana Clara. La mujer que siempre ayudaba a todos, que veía dignidad en cada persona, que creía que pequeños gestos podían cambiar destinos. Cuando vi a su hija en esa boda, dijo el millonario con voz quebrada por la emoción, reconocí algo en ella. Los mismos hilos de oro en el cabello, la misma forma de sonreír con la comisura de los ojos. Y cuando me dijeron que la madre ya no estaba con ustedes, entendí. Entendí que esa niña era hija de la mujer que me había salvado. No podía quedarme callado. Reconocer la dignidad de su hija es, para mí, una forma de agradecer la dignidad que ya recibí. Hubo silencio. El tipo de silencio que pesa porque carga verdad. El padre lloraba sin vergüenza, sin intentar esconder las lágrimas que corrían por sus mejillas. Todo tenía sentido ahora. El universo había trazado un círculo perfecto. La bondad de Ana Clara había vuelto, años después, en forma de protección para su hija. Ella siempre fue así, logró decir el padre entre sollozos. Siempre creyó que ayudar a otros era lo más importante. Nunca buscó reconocimiento, nunca esperó nada a cambio. Solo quería que el mundo fuera un poco más amable. El millonario asintió, también con los ojos húmedos. Por eso no puedo permitir que su legado, que su hija, sea tratada como algo que estorba. Esa niña merece todo el amor y el cuidado que su madre hubiera querido para ella. Y voy a asegurarme de que lo reciba. Esa conversación cambió algo fundamental en el padre. Ya no era solo sobre proteger a su hija de una madrastra cruel. Era sobre honrar la memoria de Ana Clara, sobre continuar el legado de bondad que ella había dejado. Era sobre asegurarse de que la pequeña creciera sabiendo que su madre había sido importante, que había dejado huellas profundas en el mundo y que esas huellas ahora la protegían. Al día siguiente, armado con esta revelación y con una determinación renovada, el padre decidió que era momento de actuar con más fuerza. Fue a la escuela sin avisar nuevamente y habló largo con la profesora. Le contó todo: la exclusión en la boda, la intervención del millonario, la conexión con Ana Clara. La profesora escuchó con atención y luego abrió un cajón de su escritorio. «Hay algo que debe ver», dijo ella, sacando un cuaderno. Su hija escribe mucho, y aunque no me ha dado permiso para mostrárselo, creo que en este caso es necesario que usted lo lea. El cuaderno era pequeño, con tapas azules. El padre lo abrió con manos temblorosas y comenzó a leer. Eran páginas y páginas de pensamientos de su hija, escritos con letra infantil, pero con profundidad que partía el corazón. Hablaba de extrañar a su madre, de sentirse invisible en su propia casa, de tener miedo de ser ella misma. Pero también hablaba de esperanza, de creer que las cosas podían mejorar, de aferrarse a los recuerdos buenos como si fueran salvavidas. Una entrada en particular lo devastó. Hoy la madrastra escondió mi lazo azul otra vez. Dice que vivir en el pasado no es sano. Pero mamá no es el pasado. Mamá es parte de mí. Si olvido a mamá, ¿quién voy a ser yo? A veces me pregunto si papá sabe lo que pasa cuando él no está. A veces quiero decirle, pero tengo miedo de que no me crea, o peor, que me crea pero no haga nada, porque es más fácil fingir que todo está bien. El padre cerró el cuaderno y lo apretó contra su pecho.
Su hija había estado gritando en silencio, pidiendo ayuda en páginas que nadie leía. Y él había estado tan ocupado, tan cansado, tan ciego. «Gracias por mostrarme esto», le dijo a la profesora con voz ronca. «Gracias por cuidar de ella cuando yo no supe hacerlo». La profesora le puso una mano en el hombro. «Usted está haciéndolo ahora. Y eso es lo que importa. Los niños no necesitan padres perfectos. Necesitan padres que estén dispuestos a ver, a escuchar y a actuar». Esa noche, el padre volvió a casa con el cuaderno bajo el brazo y con una decisión tomada. Era momento de confrontar todo, de poner todas las cartas sobre la mesa, de terminar con las medias verdades y los arreglos incómodos. Llamó al millonario y le pidió un favor: que fuera testigo de lo que estaba por suceder. Necesitaba a alguien con autoridad moral, alguien que no pudiera ser manipulado por las palabras dulces de la madrastra. También llamó al mesero que había escrito la carta, a la ceremonialista que había confirmado las instrucciones, a la profesora. Los invitó a todos a un encuentro en su casa. No iba a ser una confrontación violenta, sino una presentación serena de la verdad. Quería que la madrastra y su familia vieran que ya no estaba solo, que ahora había testigos, que las máscaras ya no funcionarían. La madrastra, al enterarse de la reunión, intentó una última estrategia. Convocó a su propia familia, preparó un escenario donde ella sería la víctima incomprendida, la mujer bondadosa que intentó ayudar a una niña traumatizada y fue acusada injustamente. Preparó un discurso lleno de términos psicológicos mal usados, de justificaciones que sonaban razonables si no se miraba muy de cerca. Pero esta vez, la verdad tenía más testigos que la mentira. La noche de la reunión llegó con una tensión que se podía cortar con cuchillo. La sala estaba dispuesta con sillas formando un círculo, como si fuera una asamblea donde todos tuvieran voz. La familia de la madrastra llegó primero, con rostros que mezclaban curiosidad y molestia. No entendían por qué habían sido convocados con tanta urgencia. La madrastra les había dicho que era para aclarar malentendidos, para mostrar cómo una niña difícil estaba causando problemas en el matrimonio. Luego llegó el millonario, con su presencia que imponía respeto sin necesidad de palabras. Detrás de él, la profesora, el mesero y la ceremonialista. Cada uno tomó asiento en silencio, conscientes de que estaban a punto de presenciar algo importante. La niña estaba en su cuarto, como le había pedido su padre. No era necesario que ella estuviera presente para esta confrontación. Ya había sufrido suficiente. Esta vez los adultos hablarían por ella. El padre comenzó. Con voz tranquila pero firme, expuso todo lo que había descubierto. Habló de la mesa en el rincón de la boda, del lazo azul escondido, de las cartas guardadas, de las fotos en el armario alto. Habló del cuaderno de su hija, de las palabras escritas en soledad que revelaban un sufrimiento silencioso. No gritó, no acusó con violencia, simplemente presentó los hechos, como quien muestra evidencia irrefutable. La madrastra intentó interrumpir varias veces con su voz dulce, tratando de tejer explicaciones. Pero el padre levantó la mano, pidiéndole que esperara su turno. Había más que decir. Entonces el millonario tomó la palabra. Contó lo que había visto en la boda, no desde el lugar de un invitado casual, sino desde el lugar de alguien que reconoció una injusticia. Y luego, con la sala en completo silencio, reveló la conexión con Ana Clara. Habló de cómo la madre de la niña lo había ayudado años atrás, de cómo esa bondad lo había salvado en un momento crítico, de cómo reconocer la dignidad de la pequeña era su forma de saldar esa deuda invisible pero profunda. La familia de la madrastra quedó atónita. Algunos bajaron la mirada, avergonzados de haber sido parte, aunque fuera pasivamente, de la exclusión de esa niña. Otros murmuraban entre ellos,
revaluando todo lo que creían saber. Luego habló el mesero. Con voz clara, confirmó que había recibido instrucciones específicas de mantener a la niña apartada durante la boda. La ceremonialista asintió y agregó que se le había pedido explícitamente evitar que la niña llamara la atención. No había sido descuido ni malentendido. Había sido intencional, calculado, cruel. La profesora fue la última en hablar. Describió el talento de la niña, su dulzura, pero también los signos evidentes de que algo no estaba bien. Habló de cómo la pequeña se encogía cuando la madrastra estaba cerca, de cómo evitaba participar en actividades para las que tenía permiso denegado por razones que nunca tenían sentido real. Una niña de esa edad, dijo la profesora con firmeza, no debería tener que hacerse invisible para sobrevivir en su propio hogar. No debería tener que esconder lo que ama ni a quien ama para mantener la paz. Eso no es un hogar, eso es un campo de batalla donde la más vulnerable siempre pierde. Cuando todos terminaron de hablar, se hizo un silencio pesado. La madrastra, privada de su audiencia complaciente, intentó una última defensa. Habló de límites, de la necesidad de que la niña superara el pasado, de cómo ella solo había querido ayudar. Usó palabras como apego insano y necesidad de estructura, tratando de hacer que su crueldad sonara como psicología mal entendida. Pero el padre no la dejó continuar por mucho tiempo. Con una calma que sorprendió incluso a él mismo, le dijo: «No confundas control con cuidado. No confundas borrar con sanar. Mi hija no necesitaba que borraras a su madre de su vida. Necesitaba que respetaras su dolor, su memoria, su proceso. Y en lugar de eso, la hiciste sentir que su amor por su madre era un defecto que había que corregir». La familia de la madrastra comenzó a moverse incómoda en sus asientos. Una tía, mayor y con rostro severo, que había sido parte del coro de burlas en la boda, intentó defender a la madrastra diciendo que los niños necesitan mano dura, pero el millonario la interrumpió con una mirada que no necesitaba palabras para comunicar su desaprobación. «Hay una diferencia», dijo él con voz que no admitía réplica, «entre disciplina y humillación, entre enseñar y aplastar. Lo que le hicieron a esa niña no fue educarla, fue intentar romperla para que cupiera en el molde que ustedes querían, y eso es inaceptable». Uno por uno, miembros de la familia de la madrastra comenzaron a levantarse y salir. No había defensa posible cuando la verdad estaba tan clara, cuando los testigos eran tantos y tan creíbles. La madrastra quedó sola en su esquina del círculo, rodeada de sillas vacías que antes habían contenido a sus aliados. El padre entonces estableció las nuevas reglas. No fueron negociables. Las fotos de Ana Clara volverían a su lugar en la casa. Las cartas serían leídas cuando la niña quisiera. El lazo azul tendría un lugar de honor. Las decisiones sobre la educación, las actividades y el bienestar de la niña serían compartidas. Y cualquier veto debería ser justificado con razones reales, no con excusas disfrazadas de preocupación. «Y si no puedes vivir con estas reglas», dijo el padre mirando directamente a la madrastra, «entonces tendrás que tomar una decisión sobre tu lugar en esta familia, porque yo ya tomé la mía, mi hija primero, siempre». La madrastra, despojada de su poder, despojada de su audiencia, no tuvo más opción que asentir, pero en sus ojos había algo más que aceptación. Había resentimiento, el tipo de resentimiento que no desaparece con palabras bonitas, sino que se enquista como una herida mal curada. Los días siguientes fueron extraños. La casa tenía una paz tensa, como el momento justo antes de una tormenta. La madrastra cumplía con las nuevas reglas, pero lo hacía con movimientos mecánicos sin verdadero compromiso. El padre lo notaba, la niña lo notaba,
pero al menos ahora había límites claros. La pequeña comenzó a florecer lentamente. Las fotos de su madre en la sala le devolvían algo que no sabía que había perdido: la validación de que su amor era real, era importante, era sagrado. Leía las cartas por las noches, con su padre a su lado, y lloraban juntos y reían juntos recordando a Ana Clara. El millonario cumplió su promesa de estar cerca, no como intruso en la familia, sino como un amigo que se había ganado ese lugar con acciones. Donó recursos para que la escuela montara un pequeño taller de arte y pidió que la niña, si quería, ayudara a cuidar del espacio. No era privilegio, era reconocimiento de un talento que merecía suelo fértil para crecer. Cuando la escuela organizó una pequeña muestra de arte de los alumnos, la niña expuso un dibujo que hipnotizó a quien pasaba: una sala iluminada, una silla vacía, con un pañuelo de lavanda apoyado en el respaldo, y al lado, una niña de cabello dorado sosteniendo el lazo azul. La leyenda, escrita con letra pequeña, decía: recordar es una forma de abrazar. El dibujo se esparció entre las familias, y alguien llevó la imagen a la vista del millonario. Él vio ahí no solo talento, sino la síntesis de lo que había presenciado. La niñita que, aunque empujada hacia la sombra, insistía en concebir luz. Los meses pasaron como páginas de un libro que finalmente encuentra su ritmo después de capítulos turbulentos. La casa se fue transformando, no de golpe, sino con la paciencia de quien cultiva un jardín después de un invierno largo. Las fotos de Ana Clara volvieron a las molduras, mirando desde las paredes con esa sonrisa tranquila que parecía decir: todo estará bien. Las cartas fueron leídas en las noches, sin llanto pesado, solo con nostalgia buena, de esa que duele pero también cura. La madrastra, confrontada con el límite que nunca esperó escuchar, tuvo que elegir: aprender el respeto o alejarse de aquello que no podría controlar. Por un tiempo intentó adaptarse, guardando sus asperezas donde nadie las viera. Asistía a terapia, como había sugerido el padre, y en esas sesiones enfrentaba verdades incómodas sobre sí misma: su necesidad de control, su miedo de no ser suficiente, su incapacidad de compartir el amor de su esposo con la memoria de otra mujer. Pero las asperezas guardadas también estallan, y una tarde, después de una discusión particularmente tensa sobre permitir que la niña visitara la tumba de su madre en el aniversario, la madrastra tomó una decisión. Con lágrimas de frustración y resentimiento, anunció que necesitaba tiempo para pensar, para entender si podía realmente vivir en una casa donde ella siempre sería la segunda en importancia, después de una memoria. El padre no la detuvo, no con palabras crueles ni con alivio evidente, sino con una tristeza honesta de quien reconoce que algunas cosas simplemente no pueden funcionar. «Te deseo lo mejor», le dijo, «pero mi hija no es negociable. Su derecho a recordar a su madre no está en venta». La madrastra se fue con sus maletas y con la promesa de que mantendría contacto si las cosas cambiaban. Pero ambos sabían que algunas separaciones son definitivas, que algunos caminos divergen sin posibilidad de volver a encontrarse. La niña, cuando se enteró, no sintió alegría vengativa ni tristeza devastadora. Sintió algo más complejo, más maduro de lo que se esperaría de alguien de su edad. Sintió alivio mezclado con compasión. Alivio de que finalmente podría respirar en su propia casa sin medir cada gesto, cada palabra. Y compasión porque entendía, con esa claridad que a veces tienen los niños, que la madrastra también había estado sufriendo a su manera, atrapada en una situación que no sabía cómo manejar. «¿Estás triste, papá?», le preguntó una noche mientras cenaban juntos en la mesa, que ahora se sentía más grande, pero también más acogedora.
Un poco, admitió él. No porque se haya ido, sino porque quise creer que podíamos hacer funcionar algo que tal vez nunca estuvo destinado a funcionar. Pero estoy en paz, porque sé que tomé la decisión correcta. Elegirte a ti, siempre. La niña sonrió, y fue una sonrisa genuina, de esas que iluminan toda la cara. Yo también te elijo a ti, papá. Y elijo recordar a mamá, y elijo ser feliz. Con la casa más tranquila, más honesta, padre e hija establecieron nuevas rutinas. Los domingos cocinaban juntos, llenando el aire con olor a pan simple y la música que Ana Clara gustaba escuchar. No era sustitución, era continuidad honesta. Invitaban amigos, la profesora venía a tomar té, el millonario aparecía con su guitarra para tocar canciones de antes. El taller de arte en la escuela floreció. La niña se convirtió en una especie de embajadora del espacio, mostrando a otros niños cómo expresarse a través de colores y formas. Hizo nuevos amigos, niños que también cargaban sus propias historias difíciles y que encontraban en el arte una forma de sanar. Un niño cuyo padre trabajaba lejos, una niña cuyos padres se habían separado, otro niño que había sido intimidado por su timidez. Todos encontraban refugio en ese taller donde nadie juzgaba, donde todos podían ser vulnerables y fuertes al mismo tiempo. Un día, la niña creó un nuevo dibujo. Ya no era una silla vacía, sino una mesa grande con lugares iguales. Alrededor de la mesa había figuras. Su padre, su madre representada como una luz dorada, el millonario con su guitarra, la profesora con un libro, el mesero con una bandeja de dulces, la ceremonialista con flores, y en el centro, ella misma, con el lazo azul en el cabello y una sonrisa que ya no tenía que fingir. En la leyenda escribió: «Toda niña merece una silla que la quepa». El millonario, al ver el dibujo, sonrió con los ojos brillantes y pidió permiso para enmarcarlo en su empresa, para que adultos apresurados se acordaran de lo básico. El padre, al verlo, lloró lágrimas que esta vez eran de alegría pura. Su hija estaba sanando, no olvidando, sino integrando, no borrando el pasado, sino construyendo sobre él. Llegó el momento de la ceremonia de fin de año en la escuela. Era una presentación simple, donde los niños mostrarían lo que habían aprendido durante el año. La niña había preparado algo especial, una performance donde ella leería uno de los poemas de su cuaderno, mientras otros niños pintaban en tiempo real un mural colectivo. El padre llegó temprano para conseguir un buen lugar. A su lado se sentó el millonario, que había cancelado reuniones importantes para estar ahí. La profesora estaba al frente, organizando a los niños con su paciencia infinita. El mesero y su hermana, la vecina bondadosa, también estaban presentes. Era una constelación de personas que habían elegido ver, elegido actuar, elegido proteger. Cuando llegó el turno de la niña, el auditorio se quedó en silencio. Ella subió al escenario con su vestido simple y el lazo azul en el cabello. Su voz, antes pequeña y titubeante, ahora era clara y segura. Este poema, comenzó, es sobre recordar sin miedo. Es sobre encontrar luz en lugares oscuros. Es sobre todas las personas que me enseñaron que merezco ocupar espacio en el mundo. Y leyó. Sus palabras hablaban de una madre que seguía presente en la lavanda y el cabello dorado, de un padre que aprendió a ver incluso cuando era difícil, de un extraño que se convirtió en ángel guardián, de profesores y trabajadores que eligieron no mirar hacia otro lado, de una madrastra que, aunque causó dolor, también enseñó sobre límites y dignidad. Mientras ella leía, los otros niños pintaban. Y el mural que emergía era hermoso. Un árbol grande con muchas ramas, y en cada rama un rostro diferente.
En las raíces del árbol, escrito en letras doradas, memoria es raíz, amor es savia, futuro es flor. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. No el aplauso cortés de eventos escolares, sino el aplauso emocionado de personas que reconocen que acaban de presenciar algo verdadero, algo importante. El padre abrazó a su hija cuando ella bajó del escenario, y ese abrazo contenía todo. Perdón por haber tardado en ver, gratitud por su fortaleza, promesa de nunca más fallarle. El millonario se acercó y le regaló una caja. Dentro había pinceles profesionales y un cuaderno nuevo con tapas de cuero. «Para tu próxima historia», le dijo con ternura, «porque tienes muchas historias que contar todavía». Esa noche, en casa, padre e hija se sentaron en el sofá con chocolate caliente y galletas. La casa olía a canela y a esa paz que solo llega cuando las batallas se ganan no con violencia, sino con verdad. «Papá», dijo la niña de repente, «¿crees que mamá estaría orgullosa?» El padre la miró con ojos llenos de amor. «Creo que tu mamá está orgullosa cada segundo de cada día. Ella te amaba más que a nada en el mundo. Y todo lo que yo he hecho, todo lo que ese señor bondadoso hizo, todo lo que tu profesora y tus amigos han hecho, es porque tu mamá nos enseñó cómo. Ella ayudó a un extraño cuando él lo necesitaba, sin esperar nada a cambio. Y ese gesto simple se convirtió en un círculo de luz que te protegió cuando más lo necesitabas. Es como magia», susurró la niña. «No es magia», respondió el padre. «Es algo mejor, es humanidad, es la prueba de que cuando elegimos la bondad, cuando elegimos ver a otros, cuando elegimos actuar incluso cuando es incómodo, creamos ondas que se expanden más allá de lo que podemos imaginar». La niña se acurrucó contra su padre, sintiéndose segura, amada, vista. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le daba miedo. Sabía que habría días difíciles todavía, que la nostalgia vendría en olas, que el mundo no siempre sería justo, pero también sabía que no estaba sola, que tenía raíces fuertes y que esas raíces la sostendrían sin importar qué tormentas vinieran. Los años pasaron. La niña creció, pero nunca olvidó. Se convirtió en artista, usando su talento para contar historias de otros niños que necesitaban ser vistos. El millonario se convirtió en algo así como un abuelo elegido, siempre presente en cumpleaños y graduaciones. El padre encontró la paz. Nunca se volvió a casar, dedicándose completamente a su hija y honrando la memoria de Ana Clara. Y cuando la niña, ya adulta, tuvo su propia hija, la nombró Clara, por la abuela que nunca conoció, pero cuyo legado la había salvado. Y en la casa de esta nueva familia, en un lugar de honor, colgaba el dibujo de la mesa con lugares iguales, recordándoles a todos que cada persona merece ocupar espacio, merece ser vista, merece ser amada sin condiciones. Y así, queridos oyentes, termina esta historia de luz que nace de la bondad, de justicia que llega cuando menos se espera, y de memoria que protege incluso después. Si esta historia tocó tu corazón, como tocó el mío al contarla, te invito a dejar tu luz en este espacio. Suscríbete al canal para más historias que celebran lo mejor de la humanidad. Deja tu like si crees que todos merecemos una silla que nos quepa. Y en los comentarios, cuéntame, ¿has sido tú alguna vez ese extraño bondadoso que cambió la vida de alguien? ¿O has sido tú esa niña que necesitó ser vista? Compartamos nuestras historias, porque en cada historia compartida se crea un nuevo círculo de luz. Hasta la próxima y recuerden, recordar es una forma de abrazar y abrazar es una forma de sanar.